están? Muy buenas tardes. Esta vez seguimos con esta investigación didáctica de la matemática y la ciencia de datos con lenguaje Python, lenguaje LaTeX, inglés y demás. Y en esta investigación pues siempre se busca como la pertinencia para aplicarla en nuestra Universidad de Antioquia y en la región del Bajo Cauca. En este caso tenemos una estructura sugerida para el artículo reflexivo de 20 páginas para presentar en el Congreso Humanos 21 en este año. Este congreso que tenemos este año, aquí voy a poner aquí la presentación, Humanos 21. Este congreso en el que se reflexiona, entre otras, sobre innovaciones en educación. Humanos 21, multiconferencia internacional, del 8 al 10 de octubre de 2024, en modalidad virtual para este año. Entonces, el título que hasta ahora tengo es Enseñar a resolver ecuaciones desde el concepto de función, haciendo uso del lenguaje Python implementado a través de cuadernos Júpiter y las representaciones tabular y gráfica, dejando de privilegiar el razonamiento algebraico. Entonces, implementando pues esta enseñanza de las ecuaciones a partir del concepto de función a través de cuadernos Júpiter y privilegiando las representaciones tabular y gráfica de las funciones asociadas a las ecuaciones. Bueno, entonces como introducción, ChatGPT nos entrega como una estructura y nos dice, bueno, primero contextualice el problema que quiere abordar en esta reflexión en didáctica de la matemática. Entonces, en esta contextualización, hablar sobre la dificultad de los estudiantes con el razonamiento algebraico. Más que todo eso hubo mucho en este semestre, ese problema de manejar, por ejemplo, la suma de términos semejantes, la suma de fracciones algebraicas y demás. Entonces, en esta contextualización del problema, con la asistencia de ChatGPT, lo tenemos hasta ahora así. En el seminario en didáctica de aritmética, didáctica de la aritmética del semestre 24.1, impartido a los estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia, se han observado una serie de problemas recurrentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la resolución de ecuaciones. Estas dificultades se manifiestan especialmente en el razonamiento algebraico, una habilidad fundamental en el estudio de las matemáticas. Es decir, que para resolver las ecuaciones vimos que hay muchos problemas desde el punto de vista algebraico para resolver estas ecuaciones. Problemas como al implementar la fórmula del bachiller, al interpretar la secuencia de resolución de operaciones en una expresión algebraica, dada la jerarquía de las operaciones, etc. Y los problemas observados entre los que se vimos fue la dificultad con el razonamiento algebraico. Muchos estudiantes presentan serias dificultades para comprender y aplicar el razonamiento algebraico. Esto se evidencia en su incapacidad para manipular y simplificar expresiones algebraicas, resolver ecuaciones y entender las propiedades fundamentales de las operaciones algebraicas. En realidad, pues, eso se evidencia en la capacidad de manipular y simplificar expresiones algebraicas al resolver esas ecuaciones, al resolver ecuaciones y entender las propiedades fundamentales de esas operaciones algebraicas. Otro es el desconocimiento del criterio de la balanza, el criterio de la balanza que establece que la equivalencia de ecuaciones, cuando se suma la misma cantidad, que establece la equivalencia de ecuaciones, cuando se suma, vámonos como que establece la equivalencia de ecuaciones cuando se suma a una de ellas, vámonos aquí, cuando se suma a una de ellas la misma cantidad a ambos lados, o se multiplica por la misma cantidad no nula a ambos lados. Entonces que así obtendrás una nueva ecuación equivalente. Eso de criterio es desconocido y no utilizado por los estudiantes
para resolver problemas, por los estudiantes para resolver ecuaciones. Ellos prefieren el método de transposición de términos. Los estudiantes prefieren el método de transposición de términos, y este criterio de la balanza, es esencial para entender la naturaleza de las ecuaciones y su resolución. Que prefieren el método de transposición de términos sin conocer sus limitaciones. Por ejemplo, el método de transposición de términos, una de sus limitaciones es que él depende de la secuencia de transposición. Es decir, cuando se ejecuta una secuencia de transposición no adecuada, el resultado, la solución que se encuentra, no necesariamente es la correcta, la solución a la ecuación. Y aquí otras dificultades en cuanto a los términos semejantes. Identificar y operar con términos semejantes es un desafío para los estudiantes. Esta habilidad es crucial para simplificar ecuaciones y trabajar eficientemente con expresiones algebraicas, y su falta de dominio impide el progreso en la resolución de problemas más complejos, la resolución de problemas de solución de ecuaciones en este caso, la resolución de problemas de solución de ecuaciones. Bueno, en la el cuarto problema observado fue con las fracciones algebraicas. Los estudiantes muestran dificultades significativas al trabajar con fracciones algebraicas. Identificar fracciones, es decir, cuál es una fracción propia, cuál es una fracción impropia, cuando tengo fracciones homogéneas, cuando tengo fracciones heterogéneas. Y otros tipos de fracciones que tenemos también, en este momento pues se me escapan, para poder identificar y cómo simplificarlas, cuándo saber cómo cancelar para simplificar. Ese es uno de los grandes problemas. La simplificación es uno de los grandes problemas. Simplificar, se lo voy a poner como en negrilla. Simplificar es uno de los grandes problemas en fracciones y es muy necesario para la solución de ecuaciones. Y operar con fracciones algebraicas, saberlas sumar, restar, multiplicar y dividir. Y amplificar un grupo de fracciones para convertirlas en homogéneas. Estas son competencias necesarias para abordar una amplia gama de problemas matemáticos. Una amplia gama de tipos de ecuaciones, para abordar la solución de fracciones, para abordar la solución de ecuaciones fraccionarias, para abordar la solución de ecuaciones con fracciones aritméticas y algebraicas. Bueno, y su ausencia limita la capacidad de los estudiantes para avanzar en la comprensión de las matemáticas, para avanzar en la comprensión y la solución de la ecuación, la comprensión y la solución de la ecuación. Variabilidad de las respuestas y falta de motivación también es otra. Existe una notable variabilidad de respuestas dentro de un grupo cuando el procedimiento de resolución de problemas se extiende a 1 o 2 páginas. Además, la falta de motivación para leer el texto guía de manera disciplinada y completar las tareas de entrenamiento se traduce en una preparación inadecuada y un rendimiento inconsistente. Además de que no hay cultura de verificación. Ese también es otro problema que vimos. Se lo voy a poner aquí como un sexto problema. Entonces aquí es no hay cultura de verificación de soluciones
utilizando la definición o con métodos algebraicos o con métodos tabulares. Entonces no hay cultura de verificación de soluciones, coma, al menos desde la definición de solución, que como sabemos la solución de una ecuación se define como un número o números que al ser sustituidos, al sustituir la variable de la ecuación, la variable de la ecuación original por el valor encontrado, valor solución, esta se convierte en una identidad o una afirmación proposicional verdadera. Entonces, que ellos sepan que cuando encuentran una solución tengan la cultura de sustituir la variable por ese valor encontrado para ver si encuentra efectivamente una proposición verdadera, una identidad. No hay esa cultura, lo que les impide también corregir procesos, lo que les impidió corregir los procesos y bajar la incertidumbre donde en los exámenes, en las evaluaciones o exámenes, porque esa incertidumbre les causa ansiedad y el estudiante te pregunta, profe, si estará bueno, y no descansa como porque no tiene la seguridad de que lo que hizo estaba bien. Entonces, las propuestas de innovación didáctica es que para abordar este problema proporcionamos un enfoque innovador que se centra en enseñar la resolución de ecuaciones desde el concepto de función, utilizando el lenguaje Python implementado a través de cuadernos Jupyter y las representaciones tabular y gráfica de las funciones asociadas a los lados de una ecuación. De las funciones asociadas a los lados de una ecuación. Así nosotros vamos asistiendo a lo que ChatGPT nos ayuda desde lo que le pedimos para construir las ideas, y aquí ya nos dice, bueno, reforzar la comprensión conceptual. Entonces en esta propuesta pues eso nos permite introducir el concepto de función como una base para la resolución de ecuaciones. Pues esto permite a los estudiantes visualizar de manera tabular y gráfica y así entender mejor las ecuaciones, bueno, aquí nos da una cosita que entender mejor las ecuaciones y resolverlas con mayor rapidez. Es que es mucho más fácil resolverla a partir de la representación tabular y gráfica porque se hace por inspección. Entonces es aquí y así entender mejor, entender y resolver mejor las ecuaciones al interpretarlas como igualdad de funciones, como igualdad de funciones, aquí nos pone esta parte, donde solucionarla de funciones, donde solucionar la ecuación significará encontrar los puntos del dominio que tienen valores respectivos iguales, o que hacen iguales a las funciones, o que hacen iguales a las funciones. Entonces así se puede como verlo desde un punto de vista gráfico y tabular. Entonces aquí iguales a las funciones.
Aquí ponemos, miramos acá, entonces hasta aquí nos queda que introducir el concepto de función como base para la resolución de ecuaciones permite a los estudiantes visualizar de manera tabular y gráfica y así entender y resolver mejor las ecuaciones al interpretarlas como igualdad de funciones donde solucionar la ecuación significará encontrar los puntos del dominio que tienen valores respectivos iguales o que hacen iguales a las funciones. Las funciones forman los lados de la ecuación. Bueno, eso sí. El uso de representaciones tabulares y gráficas facilita la comprensión de conceptos abstractos y su aplicación práctica. Bueno, entonces esta partecita sí se la quito y hasta aquí me queda, entonces es reforzar. Y ya la parte de Python, integración de tecnología y promover la disciplina de motivación, se las muestro en el siguiente video y el resto de la estructura de este artículo. Muchas gracias.